A mí me gustan los retos y seguramente a ti también. Y este jardín no fue la excepción para que se convirtiera en todo un challenge para mí. Por el estado tan deteriorado en el que se encontraba, al final quedó muy bien. Lo puedes ver recorriendo el video. Y lo que verás en esta edición serán los porqués de tomar una decisión y no otra. Las estrategias que se llevaron a cabo, esperando que la naturaleza no te hiciera una jugada o una sorpresa que tú no esperabas. Así que bueno, comencemos haciendo un diagnóstico visual. Que lo primero que observamos es que hay hierbas malas hierbas, o como le dicen en España, hierbas no procedentes en el pasto. Entonces, estas hay que quitarlas de manera manual con una deshiervadora. Te dejo algunas opciones en la descripción. No conviene usar herbicida, aunque vuelven a brotar, las vuelves a quitar manualmente. Algo que me llamó mucho la atención es de que estas áreas no solamente estaban amarillas o secas, sino que también estaban crujientes, como si se hubieran quemado. No sé, me pareció extraño. Si alguien de los aficionados y aficionadas sabe algo al respecto, déjelo en los comentarios. Pregunta obligada en este diagnóstico: ¿cuánto se regaba? Este jardín tiene sistema de riego, llevaba varias semanas regándose todos los días, 10 minutos por zona, y estaba así. No es posible. Entonces este jardín no tiene este aspecto por falta de agua, falta de riego, sino por un suelo pobre en nutrientes. Pobrísimo, diría yo, porque para la cantidad de agua que recibió es para que estuviera de verdad muy exuberante. ¿Qué otra información tenemos? Pues es este pequeño sabueso que vive en este jardín. Seguramente su orina y sus desechos también están contribuyendo al aspecto de este jardín. Entonces, con toda esta información, ¿qué estrategia vamos a seguir para restaurarlo? Es lo que sigue a continuación. Esta estrategia comienza estimulando las raíces, avivando ese suelo. No nos interesa ahorita la hoja del pasto, la estética mucho menos. Queremos ver qué está vivo, qué está muerto, y para ello hay que ponerle candela a ese suelo para despertar las raíces. Comenzamos aplicando este súper fertilizante llamado micorrizas. Estas estimulan todo el ecosistema donde vive la raíz de nuestro césped, estimulan los microorganismos, ayuda a que la raíz absorba mucho más los micronutrientes, el agua, todo lo que allí habite. Miren, lo pone pero al punto. Aplico ahora un fertilizante rico en fósforo, bajo en nitrógeno, bajo en potasio, y este ayudará a hacer crecer las raíces del césped. Más información en la descripción. Y como parte de esta primera estrategia, también te sugiero que apliques un insecticida biológico contra la gallina ciega, sepas o no si tiene. Esto para poderla descartar y todo el trabajo que se esté haciendo vaya caminando bien. Después de 15 días de haber estimulado este césped y de riego diario, unos 5 minutos por zona, caminando sobre el jardín me doy cuenta que hay zonas donde de plano no ha crecido nada. Lo que estaba seco se quedó, lo que se murió. Y además con otras zonas con el césped ya crecido, pareciera ideal para cortar y escarificar. Si tú te fijas, no lo hice desde un principio, porque quería primero ver en qué condiciones estaba, cómo el pasto reaccionaba a lo que le estábamos dando. Y por eso ahora queremos darle tiempo, dándole más nutrición, alimentándolo mejor y seguirlo regando. En una restauración en tiempos de frío de un pasto de clima cálido como el Kikuyo, San Agustín, Cuernavaca, entre otros, mi recomendación de fertilizante sería con este balance de nutrientes, un poco menos de nitrógeno y un poco más de potasio. Vamos a aplicar esta línea de fertilizantes orgánicos que ya han visto en otros videos, que incluye algas marinas, ácidos húmicos, fúlbicos, un mejorador de suelos. Hacemos un refuerzo de este insecticida biológico contra la gallina ciega para que el ecosistema donde habita la raíz del césped esté en una super condición. Mira, y eso sirve para que independientemente de las condiciones a las que sea sometido tu césped, se recupere rapidísimo. No te preocupes si hay áreas completamente secas todavía. De verdad, no te preocupes. Y pregunta obligada, que seguramente ya lo has hecho y desde un principio. Arturo, ¿por qué no sembraste? ¿Por qué no echaste semilla? Y te voy a dar varias razones del por qué no lo hice. Número 1, por la mascota.
nos iba a echar a perder seguramente todo lo que sembráramos. Iba a hacer algún hoyo, se las iba a comer, no nos iba a dejar que eso germinara. Número 2, economía. Hay que comprar semillas y hay que comprar composta, eso aumenta el costo. Número 3, la primera mejor época para sembrar es el otoño, cuando comienza a descender la temperatura. La segunda mejor época es en primavera, cuando comienza a ascender la temperatura. Y la verdad, si hubiera la posibilidad de sembrar, yo hubiera elegido otoño. Hay cosas o situaciones que van surgiendo en el camino, no las ves desde un principio. Como esta área que no estaba recibiendo suficiente agua, mandamos revisar el sistema de riego y se cambiaron y se ajustaron 2 boquillas y aparentemente asunto solucionado. Y con esto aprovecho un comentario: las estrategias no son cuadradas, son personalizadas, según los usos del usuario y según también cómo la naturaleza va respondiendo. Por eso en el canal verás distintos proyectos que aparentemente son lo mismo, de seco paso a verde, pero con distintas estrategias. Esa es la riqueza de lo que verás. Después de 7 semanas de haber comenzado este proyecto, ya toca cortarlo. Lo estamos haciendo a una altura de 2.5 pulgadas con esta cortadora eléctrica marca Black & Decker, que ha salido buenísima. Y si tu equipo permite subirlo a unas 3 pulgadas, mira, mucho mejor. ¿Y esta estrategia en qué consiste? En que el corte estimule el crecimiento horizontal del pasto para que cubra esas áreas donde ya no hubo raíces, donde ya el pasto estaba muerto. Oye, qué bien se ve este césped y lo que le falta. Mira, 2 semanas antes de este día fue cortado nuevamente a la misma altura. Y con esto te demuestro que con el programa de fertilización, el riego adecuado y los cortes han estimulado el crecimiento de este césped, capaz de cubrir todas esas zonas sin pasto. Y lo dicho demostrado está. Miren, aficionados, estos estolones o guías del Kikuyu, por así decirlo. Gruesos, saludables, este césped está bien estimulado y sobre todo tiene potencial de crecimiento, por eso no eché semilla. Y lo mismo puede pasar con tu césped. Por eso te sugiero que en tu país te des a la tarea de buscar fertilizantes que se aproximen a los que aquí se han aplicado y seguro vas a tener un resultado similar o mejor aún. Escribe tus dudas en los comentarios, mándame una foto de tu césped por Instagram para darte algún tip adicional. Y si tú quieres una asesoría más personalizada en el proyecto que estás llevando a cabo, a muy bajo costo, podemos hacer una videollamada para que lo que hay en tu país lo podamos aprovechar al máximo en fertilizantes, herramientas, guías de compra, cantidades más precisas, cuánto fertilizar y cómo, y sobre todo pues un seguimiento